buenas tardes, alumnos de octavo básico. Soy la profesora Paula Guerra. Hoy veremos una clase de arte correspondiente para esta semana del 6 al 10 de julio del 2020, esperando que se encuentren bien. Tenemos la portada de esta clase a la famosa Mona Lisa, que más adelante la vamos a analizar, porque comenzamos hoy con una nueva unidad. El objetivo de esta clase es que aprendan ustedes ya a analizar pinturas famosas en relación a la persona, es decir, para que lo entiendan bien como los retratos. Pero también hay que saber cómo analizar pinturas, porque no basta con solo observarla y además porque hay ciertas posturas, por ejemplo, corporales, que le ayudan a uno a tener una mejor observación de una pintura. Y después, posteriormente, ustedes tendrán que aprender a llenar unas fichas que tienen justamente relación de cómo observar las pinturas, ¿ya? Entonces, hoy día veremos las pinturas más famosas a nivel mundial, pero que tienen relación con la persona, o sea, con el retrato. Como aquí tenemos en este caso una de las más conocidas y las más valoradas, de Leonardo da Vinci, que demoró más o menos 16 años en terminarla, y que genera todo un misterio, porque no se sabe bien a ciencia cierta quién es ella. Se ha especulado, por ejemplo, que podría ser proveniente de una familia de muchos recursos y que puede ser una princesa, una doncella, pero lo que más llama la atención es su sonrisa, que en realidad no se sabe si está sonriendo, si está seria, así que tiene mucha interrogante. Pero cuando hablamos de observación de pintura, alumnos, uno tiene que observarlo desde lejos, ¿ya? No de cerca, y que tiene que generar en uno emociones, sentimientos, y tratar de interpretar lo que el pintor nos quiere decir. Y a veces no es el pintor el que habla, sino que también son los mismos personajes, solo a través de sus expresiones nos van diciendo algún mensaje. Este es un cuadro también de estilo impresionista, ya que se ocupa bastante lo que es la luz de arriba, por ejemplo, y la sombra en la parte inferior. Se cree que, por ejemplo, ella está adentro de una casa y que atrás se encuentra el paisaje de fondo. No es que ella está directamente ahí, sino que está dentro de una casa y al fondo el paisaje. Y de ahí que fue retratada. Pero como les decía anteriormente, Leonardo da Vinci, más que un pintor, era un gran maestro. Y se le dice maestro porque dominó muchas áreas, no solamente en la pintura, sino un gran inventor. También se hablaba mucho de la medicina. Y tenía una visión de un mundo de futuro, un futuro, ¿ya? Así que realmente impresionante lo que toda la obra realizada por Leonardo da Vinci, y ese es uno de sus principales logros, ¿ya? Lo que es la famosa Mona Lisa, la Gioconda. Sigamos ahora con otro cuadro llamado La joven de la perla, de Joan Vermeer, ¿ya? Y muy famosa también, porque no solamente por la calidad de sus pinturas, también del estilo expresionista, pues al fondo oscuro, en la luz, cómo se llega a la luz. Se habla, en este caso, no creo que sea de una luz del sol, sino más bien puede ser la luz de una vela, porque no llega tanto, los colores tan fuertes en ese sentido, pero llama mucho la atención el color de sus labios, decían, por ejemplo, la perla. De esto hay libros que cuentan la historia de esa mujer, como también ahora sacaron una película de La joven de la perla, pero en realidad lo que aparece en el libro y lo que aparece en la película sobre ella no es una realidad, no es la historia en sí, sino que se cree que que era una sirvienta, por ejemplo, y que el pintor admiraba la belleza de la mujer y la retrató. Y se le llama La joven de la perla porque solamente las mujeres con mayores recursos podían ocupar joyas, mientras que las sirvientas no. Ni tampoco no podían ocupar ese tipo de turbante. O sea, el turbante azul, por ejemplo, sí lo ocupaban las sirvientas, pero no el turbante amarillo, porque ese color era solamente para las mujeres de clase alta. Entonces, es muy interesante y por los colores que utilizan y cómo se han mantenido. La joven de la perla.
Este otro cuadro lo realizó Van Eyck, del matrimonio Arnolfini. Es un retrato que tiene en relación a la persona, porque eso es lo que estamos viendo. Estamos analizando las pinturas en relación a la persona. Y lo que más quiero es que ustedes aprendan a ser muy buenos observadores, investigar y cómo valorar las pinturas de cada uno de ellos. En este caso, era la propuesta de matrimonio de parte de él hacia ella. Era una petición de mano. Y ellos querían que fueran retratadas por Van Eyck ese momento tan importante como es el noviazgo antes del matrimonio. Ahí pusieron, se cree que es animales del mismo pintor, los paisajes de fondo dentro de la casa. Pero lo que más, ¿por qué es tan relevante esta pintura? Porque es el primer pintor que retrata un espejo, un espejo de los detalles de lo que se refleja en ese espejo. Hasta aquí, lo que hay ahí no se muestra en el cuadro, sino que se muestra detrás de esta pareja, hacia adelante, por decirlo así. En el fondo, en el espejo se ve quién está el pintor, por ejemplo. Entonces eso es lo que más llama la atención, que es uno de los pocos cuadros, los primerizos en realidad, que se ocupa de ocupar un espejo y con detalle, como una lupa ahí, la profundidad, los detalles, como se ve el pintor ahí. Es súper importante esa obra muy famosa, el matrimonio Arnolfini. No podría faltar Van Gogh, ¿no es cierto? Este es uno de sus retratos del doctor Paul Gachet. Resulta que ustedes sabían que Van Gogh tenía muchas enfermedades de tipo psicológica, sobre todo, y varias veces fue internado, no fue una vez, fueron varias veces internado. Pero claro, él trataba sus tratamientos. Cuentan por ahí que hasta se cortó una oreja por amor a una mujer, un amor no correspondido. En fin, pero cuando estuvo encerrado en uno de sus centros psicológicos, conoció al doctor Poe, lo quiso retratar, sobre todo en esos momentos en que salían a caminar por los paisajes, por los parques. Y entonces, como buen amigo, porque es en realidad un retrato de muy buen amigo, lo hizo, el retrato del doctor Poe. Recordemos que su estilo también es impresionista, ocupa los colores, la sombra, la luz, y también sufría del daltonismo Van Gogh, o sea, no podía percibir los mismos colores que nosotros. Así que muy interesante, muchas curvas por supuesto, las líneas. También tenemos este cuadro famoso de Norteamérica, de los Estados Unidos, que se llama American Ghost, Grand Ghost, de 1930. Pues ese pintor, para contarles un poquito la historia de este cuadro, tenía un gran problema. Él siempre le gustaba retratar personas, pero no le llegaba a la gente. Mucha gente se negaba a hacerlo. No querían que él los pintara. Los motivos, la verdad que no lo sé. Entonces, que se dice que él tenía tanta necesidad de retratar a las personas y nadie se ofrecía, entonces obligó a su hija, ella es la hija, obligó a su hija y obligó al jardinero. Se dice que así se ve en el rostro de estas personas que no estaban contentos, que no estaban satisfechos, por decirlo así, de salir en ese retrato. Entonces por eso tienen esta expresión tan seria. Pero que se cuentan ese que fueron obligados a retratarse para él. Y imagínense, cuando salió ese cuadro a la luz, fue un gran acontecimiento, sobre todo para los Estados Unidos, que en comparación a las pinturas europeas no tienen tanta valor, tanta riqueza. Entonces esos fueron los cuadros que los lanzó a la fama, por decirlo así, de Grand Ghost. Y tiene relación con la unidad que estamos viendo, que tiene que ver con las personas. O sea, la hija y el jardinero de Grand Ghost. También tenemos a Picasso, a Picasso con su cuadro de 1910. Acá es claramente, ustedes ya lo saben, que es el estilo cubista. Y este se llama el retrato de Ambroise Vollard, que también cuentan que es un amigo de Pablo Picasso y que le pidió si lo podía retratar. ¿Por qué?
porque él quería, porque Picasso es un gran maestro de la pintura, abarca a muchos elementos, a paisajes, no se enfoca en un solo estilo. Entonces, este fue su primer retrato del estilo cubista. Entonces está el rostro, obviamente todo deformado, ¿no? Pero se nota que hay un rostro de fondo, todo deformado con triángulos, figuras geométricas, cuadrados, etc. Entonces el gran Picasso de retrato de Ambroise Vollard de 1910. Entonces, ¿cuál es la tarea que tienen que hacer ustedes? Actividad. Observa el siguiente cuadro y luego completa la ficha de observación dada. Necesito que lo observen bien, ya les voy a dar los datos. Este es de un pintor muy famoso que ya lo había mencionado, ¿no? Y aquí tenemos a una mujer, estilo impresionista, realista también, ¿no? Con un animal, etc. ¿Lo observaron bien? Pues bien, miren, el título de la obra se llama La Dama del Armiño. Fue realizada en 1490, La Dama del Armiño. El autor, le voy a decir, el autor es el mismo de la Mona Lisa, de la Gioconda, o de la Última Cena. ¿De qué país? Tienen que averiguar de qué país es ese cuadro. Descripción de la obra. Cuando digo descripción, significa que ustedes tienen que anotar todo lo que ustedes observan físicamente de este cuadro. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus elementos? Ya, observarlo muy bien, dónde está, el paisaje, etc. Y después me tienen que mencionar los colores que ahí aparecen, o por lo menos los colores más relevantes. La forma, le digo al tiro que la forma es simplemente realista, porque no hay nada que sea de cubismo, de líneas curvas, terrestres, ¿ya? Y anécdotas. Si ustedes se dedicaran a investigar por internet, ¿qué tiene de especial este cuadro? ¿Cuál es la historia que lo encierra? ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué ese animalito que aparece ahí, el armiño? ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? Averigüen todo lo que puedan, ¿ya? Y que me cuenten ahí una anécdota con respecto a ese cuadro, o puede ser del mismo autor. Así que esta es la única tarea que tienen que realizar en la croquera. Obviamente me lo tienen que enviar a mi correo paulaatenea@hotmail.com, y obviamente necesitan responder inquietudes, preguntas, etcétera, me lo pueden hacer llegar también a este correo. Bien, alumnos, espero que hayan disfrutado de la clase, que hayan podido analizar, que hayan puesto atención hasta cada uno de estos cuadros. Nos vemos en la próxima